Millonario se sorprende con cruz de mendigo negro en lugar sagrado. Inesperado. Alejandro, el magnate de la tecnología acostumbrado a vivir en un mundo de lujos, se encontró frente a algo que ni su fortuna ni su inteligencia podían explicar. En lo alto de las montañas peruanas, en un templo antiguo olvidado por el tiempo y el hombre, una simple cruz, hecha con ramitas secas y piedras apiladas, le lanzó un desafío directo al alma. No era el típico hallazgo arqueológico cuando uno llega en helicóptero rodeado de guardaespaldas. Era un símbolo humilde, pobre, nacido del abandono y lo más impactante, creada por un mendigo afrodescendiente que se había refugiado en aquel lugar sagrado, cargado de leyendas que emanan misterio y poder. Desde que Alejandro puso un pie en el templo, la atmósfera cambió. El viento parecía hablar, filtrándose entre los árboles en un susurro que erizaba la piel. El aire tenía un peso extraño, como si respiraran historias enterradas, gritos callados y prome. Pero algo quedó marcado en él. Los días siguientes, esa cruz no salió de su mente. Y entonces llegaron las visiones. No eran sueños suaves, sino imágenes crudas, como una bofetada directa al corazón. La cruz cobraba vida, vibraba con un dolor que quemaba en lo más profundo. Alejandro vio la brutal historia del pueblo que alguna vez veneró ese templo. Manos encadenadas, mujeres llorando, niños hambrientos. Vio a los olvidados, a los despojados de su tierra y dignidad, y sintió la opresión brutal de esa injusticia tan cercana y lejana al mismo tiempo. El mendigo empezó a aparecer en sus visiones, no como un vagabundo, sino como un guardián silencioso de secretos prohibidos. Su mirada era un pozo infinito, cargado de tristeza, pero también de una luz indestructible. Alejandro comprendió que esa cruz era mucho más que un pedazo de madera. Era un símbolo entre la fe y la resistencia, entre la humillación y la esperanza. Pero no todo quería salir. Grandes poderes, muy lejos de cualquier templo en las montañas, deseaban que ese símbolo desapareciera. Amenazas sutiles, presiones invisibles, tentaciones para que Alejandro abandonara su antiguo mundo nuevo y su búsqueda. Frente a eso, el millonario escéptico tenía una encrucijada que retumbaba en sus entrañas. ¿Arriesgarlo todo para proteger algo que nunca entendió? ¿O salvar su vida y fortuna y dejar que la cruz se ahogara en el silencio y el olvido? El viento volvió a soplar y con él una pregunta devastadora prendió fuego en su cabeza. ¿El verdadero poder está en el dinero o en la conexión con aquellos a quienes siempre ha ignorado? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El viento volvió a soplar y Alejandro se quedó paralizado, con la pregunta clamando en su mente. Justo en ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio del templo. Era una voz que, aunque lejana, resonaba con un pánico palpable. La atmósfera cambió de nuevo, volviéndose densa, cargada de un temor que le hizo estremecer. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! La voz de un hombre resonó como un eco entre las paredes viejas. Sin pensarlo, Alejandro corrió hacia la dirección del grito. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de curiosidad y miedo que lo mantenía en movimiento. A medida que se acercaba, el sonido se hacía más intenso, más urgente. En un claro, encontró a un grupo de personas, rodeando a un hombre que yacía en el suelo.
con una herida profunda en su brazo, la sangre brotando como un río. La escena lo golpeó con fuerza. La multitud murmuraba, pero eran palabras vacías, llenas de pánico y conmoción. Nadie se atrevía a acercarse. Alejandro sintió que el nudo en su pecho se intensificaba. Se arrodilló junto al hombre, mirándolo. Era el mendigo afrodescendiente que se había aparecido en sus visiones. Y ahora estaba aquí, sufriendo. Le imploraba ayuda. ¿Qué ha pasado?, preguntó Alejandro, su voz temblorosa. El mendigo levantó la vista, sus ojos opacos llenos de un sufrimiento silencioso. Ellos no quieren que sepas, murmuró, antes de caer en un desmayo. Alejandro sintió una ola de desesperación. Sin pensar en las consecuencias, empezó a hacer presión sobre la herida, su mente gritando que debía hacer algo, aunque no sabía cómo. La multitud continuaba mirándolo, atónita. Algunos comenzaron a murmurar sobre la extraña forma en que el hombre en el suelo parecía tener la misma cruz que había visto días atrás. La cruz que había despreciado y que ahora parecía estar imbuida de un misterioso poder. De repente, una sombra cruzó el cielo. Un helicóptero, el suyo. Los guardianes de su mundo lo llamaban para que regresara. Un sentimiento de traición le atravesó el alma. Volteó hacia el cielo. El sonido del motor se intensificaba, pero, al mismo tiempo, sintió una conexión irrevocable con la figura tendida frente a él. Con su vida, su dolor, su verdad. ¡Alejandro!, gritó una voz familiar de uno de sus guardaespaldas mientras éste bajaba, pero lo que vio lo detuvo en seco. En su mano sostenía un papel, un aviso de desalojo. Tu empresa está en juego. Tienes que volver ahora mismo. El corazón de Alejandro se hundió. ¿Cómo podía pensar en eso? ¿Cómo podía irse mientras un hombre luchaba por su vida? Las voces en la multitud se tornaron un eco distante. El mendigo a su lado empezaba a recuperar la conciencia, una lágrima surcando su rostro. Ellos quieren que olvides, dijo con un susurro. Tú eres la clave. La cruz es solo el comienzo. Necesitas saberlo. Antes de poder preguntar más, un grupo de hombres armados apareció de la nada, sus miradas furiosas clavándose en él. ¡Déjalo!, gritaron, apuntando sus armas a Alejandro. La realidad se desvanecía a su alrededor. La urgencia del momento llenaba el aire. La cruz, el mendigo, esas visiones eran más que simples imágenes. Eran un legado oculto que lo estaba llamando hacia una verdad que nunca había imaginado. El hombre en el suelo, aún desvanecido, reveló un secreto que podría alterar todo. Y él estaba en la encrucijada definitiva. ¿Salvar su vida? ¿Sucumbir a las amenazas de quienes controlaban todo lo que había construido? ¿O afrontar lo desconocido, arriesgando todo por la verdad? Las armas se alzaron, el tiempo se detuvo y la pregunta resonó. ¿Qué haría Alejandro? Todo lo que pensó que sabía estaba a punto de desmoronarse. El eco de un futuro incierto se asomaba, y él, sin saberlo, había cruzado un umbral. El aire se volvió electrizante. Alejandro estaba atrapado entre el grito del mendigo y la sombra amenazante de los hombres armados. Las armas apuntaban hacia él, pero no podía apartar la mirada del mendigo, que comenzaba a recobrar la conciencia. ¡No se lo lleven!, gritó, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de su garganta. Era un momento de decisión. Una explosión de polvo y escombros lo sacó de su trance. La tierra tembló y todo se detuvo un segundo. Después,
Una luz intensa iluminó el cielo, como si el sol hubiera decidido romper las nubes. Los hombres armados se dispersaron, gritando y cubriéndose, momentáneamente desestabilizados por la repentina claridad. Alejandro aprovechó ese instante. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdenlo!, gritó, tratando de atraer la atención de la multitud, que, paralizada, todavía estaba aturdida. Pero en el centro del caos, algo más sucedía. Desde las sombras de los árboles, una figura apareció, alta y robusta. Era una mujer de piel oscura. Su mirada, intensa y directa, atravesó el corazón de Alejandro. «¡Aléjate de él!», ordenó, su voz resonando como un trueno. Al verla, algo en él se encendió. Reconocí ese rostro. Era María, una antigua compañera de su pasado, perdida desde hacía años. Pero su mirada era diferente. Había perdido la inocencia, ardía con un fuego de resistencia, de dolor, de venganza. «¿María? ¿Eres tú?», preguntó confuso, pero ella no respondió. En su lugar, se acercó al mendigo, que se estaba incorporando lentamente, y lo levantó con una fuerza que no parecía humana. En un giro sorprendente, desabrochó la chaqueta del mendigo, revelando algo que dejó a todos en shock. Un tatuaje en su pecho, un símbolo que resonaba con la cruz hecha de ramitas y piedras. El murmuro de la multitud creció. «¡No puede ser!», alguien exclamó. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significaba eso? ¿Era el mendigo más de lo que parecía? El hombre miró a Alejandro con ojos llenos de tristeza y entendimiento. «La cruz es nuestra historia». «La fuerza de los que hemos luchado», murmuró, su voz temblorosa pero firme. «No somos desechos, somos una resistencia». De repente, el cielo se oscureció. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los hombres armados se reagruparon, pero ahora con una intensidad renovada. «¡Es ella! ¡Atrápenla!», gritaban señalando a María. Alejandro, sorprendido, se dio cuenta de que el peligro era real y se estaba intensificando. «Hay cosas que no sabes, Alejandro», continuó el mendigo, su voz ahora más fuerte. «La cruz. Hay algo en ella, algo que han querido ocultar. Tu vida, tu fortuna están conectadas con esta historia». Antes de que pudiera procesar esas palabras, una explosión resonó cerca y una sombra se deslizó entre ellos. Una figura se alzó en medio del humo y del polvo, su rostro oculto por una máscara, y con un gesto ágil desarmó a uno de los hombres armados. Alejandro se sintió temblar. Era un guerrero, un protector. El caos aumentaba. Alejandro debía tomar decisiones rápidas. Su mente giraba entre la confusión y el descubrimiento. La historia, el simbolismo de la cruz, todo se entrelazaba en un tapiz de verdades ocultas. Con un golpe, la figura que se había enfrentado a los atacantes cayó al suelo y la máscara se rompió. Alejandro se congeló. Reconoció esos ojos. Su hermano, quien había estado perdido durante años, se encontraba allí, en medio del peligro y el desorden. «Alejandro, es el momento de elegir», gritó, mientras el caos lo rodeaba. Todo lo que había creído sobre su vida y su fortuna, su familia, todo se desmoronaba. El mendigo, la cruz, María y aquel misterioso guerrero. Cada uno representaba una parte de su pasado. De repente, estaba más que arraigado en el presente. Estaba atado a un futuro que nunca imaginó. Y así, entre gritos, explosiones y la incertidumbre, Alejandro debía decidir. ¿Seguía en su camino conocido o se unía a esta lucha por algo más grande, algo que podría cambiar su vida para siempre? La presión en su pecho era intensa y una pregunta lo atormentó. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propia historia?
y justo cuando pensó que podía actuar, sus entrañas se tensaron. Un disparo resonó y todo se desvaneció en un instante de pánico. El disparo resonó con un eco sordo y en un instante la atmósfera estalló en caos. Alejandro sintió que el mundo se detenía mientras miraba hacia donde había sonado el tiro. Sus piernas, que antes estaban listas para correr, se sentían ancladas a la tierra. La multitud retrocedía. Gritos de pánico llenaban el aire, pero un grito resonó más fuerte que los demás. ¡Alejandro, corre! La voz era de su hermano, quien estaba en el suelo, con un tirador apuntando directamente hacia él. Con un sudor frío recorriendo su frente, Alejandro sintió que el miedo lo invadía. Todo se volvió un torbellino. Su hermano, su vida, el mendigo, María, todos en riesgo. Sin pensarlo, se lanzó hacia su hermano, pero el hombre en el suelo levantó la mano, inmóvil, aún con vida, pero con una expresión de dolor. ¡No! ¡Detente!, gritó. Su voz un susurro, pero lleno de urgencia. ¡Es una trampa! Justo en ese momento, una figura encapuchada apareció detrás de Alejandro, y con movimientos rápidos y precisos, desarmó a uno de los hombres armados. Todo pasó en fracciones de segundo, como si el tiempo se hubiera ralentizado. El encapuchado lanzó el arma al suelo y se volvió hacia él. Era una mujer. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos destilaban una furia que parecía conocerlo. «Tienes que irte ya», dijo, tirando de su brazo. Alejandro, en estado de shock, miró al mendigo. «¿Quién es ella?», preguntó confundido, mientras el eco de la explosión aún retumbaba en sus oídos. Pero el mendigo solo podía cerrar los ojos con tristeza. «La historia no es lo que crees. No es solo una cruz. Todo está conectado». Una nueva voz se alzó entre el caos. Era María, que se había acercado a él, ahora con una determinación que Alejandro nunca había visto. «No lo entiendes, Alejandro. Esta lucha, todo lo que hemos pasado». Su mirada se encontró con la de su hermano, y en un instante la conexión se volvió evidente. «Es por nosotros, por nuestra madre». Las palabras de María lo golpearon como un rayo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», gritó. Cada palabra era un martillo cayendo en su pecho. La voz de su madre, perdida por tantos años, resonó en su mente. La revelación lo sacudía, mientras la multitud comenzaba a gritar más fuerte, creando una atmósfera de confusión. Todos empezaban a mirar hacia una dirección. El mendigo sonrió tristemente y abrió sus ojos. «Eres uno de ellos, Alejandro. Tienes que elegir bien». En ese momento, una figura imponente apareció. Era el líder de los hombres armados, y sorprendentemente, llevaba una máscara con el símbolo de la cruz que había visto. «Esto termina ahora», gritó, levantando su arma, y entonces todo se desató. Una serie de disparos resonó en el aire, y la figura de Alejandro quedó atrapada en una tormenta de grávida tensión. Era su momento de verdad, y entonces el encapuchado empujó a María y al mendigo a un lado, llevándolos hacia un pasillo oscuro que se abría entre los árboles. «Ven, Alejandro», gritó, pero algo en su tono estaba cargado de desesperación. De repente, la figura encapuchada se volvió hacia él y se quitó la capucha. Sus ojos se encontraron y el mundo se detuvo otra vez. Era su madre, la misma mujer que había llorado en sus recuerdos efímeros, la que había buscado en cada rincón de su vida, pero su rostro ya estaba marcado por la batalla, por la vida que había llevado. «Tú eres el elegido, Alejandro. No dejes que todo esto acabe aquí», gritó con una voz feroz. Todo lo que había dado por sentado se desmoronó.
Cada decisión, cada paso que había tomado desde su ascenso en el mundo de la tecnología parecía un eco vacío, una ráfaga de disparos. Su madre le tendió la mano y por un instante el tiempo se extendió. Alejandro podía elegir. ¿Iba a seguir a su madre, a su familia, a esta historia que lo llamaba? ¿O se quedaría atrapado en su mundo de riqueza y poder? La decisión lo hirvió por dentro. La verdad estaba sobre él, esperando ser abrazada. El eco de la explosión aún resonaba, y mientras tenía a su madre frente a él, escuchó el crujido de ramas. Una sombra se acercaba rápidamente, y entonces el impacto cambió nuevamente la dirección de su vida. ¡No!, gritó él, pero en un instante perdió el equilibrio y se encontró en el suelo. Su madre quedó frente a él, pero ahora había una herida oscura. Alejandro la miró a los ojos, llenos de dolor y sorpresa. «Esto apenas empieza», susurró, y Alejandro sintió la conexión desgarrándose. «Siempre te he amado», fue lo último que escuchó, antes de que todo se desvaneciera de nuevo en el caos. El silencio cayó. La decisión final colgaba en el aire denso de incertidumbre. Y allí, con un disparo resonando al fondo, Alejandro entendió. No solo su historia estaba en juego, era el tejido de las vidas de aquellos a quienes amaba, lo que ahora estaba en peligro. Las sombras se agolpaban, y mientras el viento soplaba, la pregunta aterradora lo asaltó. ¿Podría salvar a su madre? ¿Y a sí mismo? El silencio, denso y aplastante, envolvía el entorno. Alejandro miraba a su madre, quien yacía en el suelo, el brillo de su vida desvaneciéndose, como la luz de un día que se apaga. «No, no puede ser», murmuró, las palabras apenas un eco entre los gritos. El nudo en su garganta creció, pesando como un plomo, mientras la multitud a su alrededor se agolpaba en una mezcla de miedo y conmoción. La figura del hombre armado se acercaba, el arma todavía en su mano, y el caos era como un torbellino a su alrededor. Alejandro sintió que el tiempo se dilataba. El sonido de su corazón retumbaba en sus oídos. «¡Mamá!», gritó, extendiendo la mano hacia ella, la desesperación tomándola con fuerza. De repente, un grito atravesó el aire. «¡No! ¡Alejandro! ¡Corre!». Era la voz de su hermano, desvaneciéndose entre el clamor. En ese instante, el hombre enmascarado que había atacado a los otros se paró frente a él, desarmando a uno de los hombres mercenarios con una habilidad sorprendente. «¡Ven aquí! ¡Rápido!». La mujer encapuchada tiró de él, y Alejandro no tuvo tiempo para dudar. El rostro de su madre, marcado por el dolor, se desdibujaba en su mente. La multitud comenzó a dispersarse, pero la alarma aún vibraba. Siempre habían vivido en un mundo donde el dinero lo compraba todo, pero allí, en ese templo, se confrontaba una verdad aplastante. Al dar la vuelta, Alejandro vio cómo el mendigo se levantaba tambaleándose. «La cruz ya no es solo un símbolo», dijo con un hilo de voz, su cuerpo temblando. Algo brilló en su pecho que hasta entonces había permanecido oculto. «Alejandro, escúchame. Tú eres el último». «¿El último de qué?». Alejandro apretó los dientes, tratando de entender mientras la confusión lo envolvía. ¿Qué quería decir con eso? «¡El último!», gritó el mendigo, y con un movimiento rápido se despojó de una capa que había llevado todo este tiempo. Allí, en su pecho, un tatuaje refulgía con una combinación de símbolos que resonaban con la cruz que había visto. Era un poder ancestral, una conexión con las raíces de aquellos oprimidos. Una explosión resonó de nuevo, y Alejandro sintió el suelo temblar. Fue un instante que lo detuvo en seco, una fracción de segundo que parecía eternidad. «No puede ser», se dijo a sí mismo, mientras su mente corría, y entonces algo aún más extraño sucedió. Una figura emergió de las sombras entre los árboles. Parecía una mujer,
pero bajo el velo de oscuridad que la rodeaba, sus ojos brillaban con un conocimiento demasiado profundo. «¡Aléjate!», gritó, y el temblor en su voz hizo que Alejandro se detuviera en seco. «¿Quién eres?», preguntó, temiendo la respuesta. Esa mujer se acercó, rompiendo el silencio. «Soy parte de todo esto, Alejandro. La historia que creías conocer no es lo que parece». Sus palabras cayeron como un golpe. Alejandro sintió la tierra temblarle bajo los pies, la confusión de su pasado abrazando su conciencia. Tu madre no es quien crees. Todo está hilado a la cruz. La conexión es más profunda de lo que imaginas. Y allí, frente a todos, comenzó a desvelar un secreto devastador que rompió su mundo en pedazos. Tu madre no es solo tu madre. Ella eligió el camino de los olvidados para protegerte de aquellos que te han manipulado, de tu propio legado. Pudo decir antes de que un disparo cortara la atmósfera. El silencio se hizo y todos miraron hacia el sonido. La figura del tirador apareció de repente, una sombra conocida que rompió el hilo de sus pensamientos. El corazón de Alejandro se detuvo. Un frío glacial le atravesó el cuerpo. «¡Eres tú!», murmuró. Con horror se dio cuenta de que el tirador no era un extraño. Era su propio padre, emergiendo de un oscuro pasado que creía cerrado. «¡Detente!», Alejandro sintió el tiempo colapsar. «No puedes hacer esto». La lección de su vida se convertía en un caos total. Su padre, su madre, el mendigo, la cruz, todo se estaba desmoronando, revelando secretos que jamás imaginó. El eco de una verdad desgarradora lo dejó en un abismo. El disparo se escuchó, atravesando la calma como un trueno. Todo se detuvo. Alejandro gritó, pero el mundo se desvaneció, y mientras la sombra del futuro se cernía sobre él, una pregunta retumbó en su interior. ¿Podría enfrentar la verdad que había llevado toda su vida bajo la superficie? El disparo resonó como un trueno en la tormenta, y Alejandro, aún en estado de shock, sintió el tiempo congelarse. La expresión en el rostro de su madre se desvaneció, y en un instante, la figura de su padre se tornó en una sombra aterradora. Todo se entrelazaba con un caos insoportable. «¡No, no, no!», gritó Alejandro, la desesperación atravesando su pecho como una daga afilada. Las ráfagas de ruido, mezcladas con el murmullo de la gente, lo empujaban hacia una realidad aplastante. El mendigo, aún en el suelo, murmuró con una lentitud desesperante: «La cruz guarda más secretos de lo que sabes. No es solo un símbolo». Pero Alejandro apenas lo escuchaba. Su visión se centraba en su madre, que ahora estaba en el suelo, la luz de sus ojos apagándose. En ese momento sintió que su mundo se desmoronaba. La figura encapuchada que había desarmado al tirador se acercó. Era su madre. Pero no solo eso. Su aura emanaba magia y una carga desconocida. «¡Alejandro, escúchame!». Su voz era un rugido en medio del caos. «Este no es tu verdadero padre». Las palabras cortaron la atmósfera cargada, y un silencio helado se apoderó del lugar. Las miradas de todos se enfocaron en ella. Las revelaciones estaban a punto de estallar. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Alejandro se sentía perdido. ¿Cómo podría su madre, a quien siempre había visto como su única verdad, ahora decir algo tan increíble? Tu padre, él es parte de algo más grande. Tú no eres quien crees que eres. Su madre se tambaleó, pero Alejandro estaba paralizado en confusión. ¿Quién soy entonces? «¡No hay tiempo!», gritó la figura encapuchada. «Viene algo peor». De repente una sombra oscura emergió de la nada, como un maremoto pronto a devorarles.
Los hombres armados comenzaron a retroceder, asustados, y un murmullo se propagó en la multitud. Un estruendo potente llenó el aire, y todo lo que conocía pareció desvanecerse en un instante. ¡Corre! La figura le sujetó del brazo y lo arrastró. El mendigo se levantó, su mirada fiera y determinada. Tienes que recordar, Alejandro. La cruz es tu herencia. Los que han estado manipulando todo esto no quieren que salgas. No quieren que despierte la verdad. Mientras tanto, un silencio aterrador reemplazó el caos del tiroteo. La sombra se acercaba más. Unos instantes antes de perder la conciencia, Alejandro percibió el aroma familiar de la tierra mojada que se mezcló con el sudor y miedo de la multitud. La certeza lo golpeó. Todo estaba conectado. Con un giro dramático, el mundo de Alejandro se invertía. La multitud estaba atrapada en una espera dolorosa y confusa. «¡Mátenlos a todos!», ordenó el tirador, y todo se volvió incontrolable. De repente, un vendaval sopló entre los árboles. Una figura femenina emergió del humo. Era María, ahora más fuerte que nunca, y en su mano sostenía un artefacto brillante. «¡Detente!», gritó, y un estremecimiento se sintió a través de la multitud. Alejandro sintió la presión crecer en su pecho. «¡No!», exclamó, pero fue en vano. Justo cuando la figura de María se acercaba, todo estalló en una explosión de luz. Las sombras se fragmentaron. Los hombres armados empezaron a caer y el caos reinó nuevamente. Sobre la situación caótica, la figura de su padre se acercó lentamente, parado entre el pánico. «Lo siento, Alejandro, pero no era posible protegerte más. La verdad tiene un precio». Las revelaciones se acumulaban. Un grito desgarrador salió de la garganta de su madre, y él se dio cuenta de que todo lo que había creído, todos los recuerdos y la identidad que había construido, caían como castillos de arena. «¡Mamá!», Alejandro se lanzó hacia ella, pero la luz se desvaneció. Todo fue un eco sombrío, un reflejo de su propia desesperación. De pronto, otra explosión resonó, y la tierra tembló. La figura de su madre cayó. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que el mendigo, la cruz y la verdad se entrelazaban en un universo paralelo que nunca había imaginado. El verdadero giro estaba a punto de revelarse. Todo lo que había creído era solo una fachada. En un instante, el perdón y la culpa chocaron dentro de él. Y una pregunta retumbante resonó en su mente. ¿Podría aceptar que su vida, su identidad, todo, estaba construido sobre una mentira increíblemente oscura? La oscuridad se cernía a su alrededor, y la pregunta resonaba con fuerza. ¿Quién era realmente Alejandro? Todo lo que había definido. El disparo resonó como un trueno en la oscuridad, dejando a Alejandro paralizado. Su mente abrumada por el horror. La figura de su madre se desplomó, el tiempo se detuvo, y todo se volvió un eco desgarrador de su desesperación. «¡No, mamá!», gritó, un grito que nació de lo más hondo de su ser. La multitud quedó en silencio, conteniendo la respiración, y los ojos se volvieron hacia él, buscando respuestas que nadie podía dar. Pero entonces el caos se transformó. Alejandro sintió que el mundo giraba, como si estuviera atrapado en una tormenta. Vio a su padre, su figura oscura entre los militantes, el arma aún en su mano. Su rostro se iluminaba con una mezcla de rabia y terror. «Alejandro, ve detrás de mí», gritó, y con esas palabras, el pasado que creía conocer empezó a desmoronarse como un castillo de cartas. El mendigo, que antes yacía en el suelo, se levantó. Su transformación fue inquietante. Su cuerpo parecía vibrar con una energía inhumana. «Alejandro, escucha». Su voz era un grito apasionado.
Pero había algo en su mirada que no encajaba. Los ojos del mendigo brillaban intensamente, como si ocultaran un poder desconocido. ¡Detente! La figura encapuchada, ahora revelando ser su madre, se interpuso entre el mendigo y el tirador. Era como si un velo se hubiera levantado. «¡No puedes hacer esto!», dijo, la intensidad en su voz resonando en el aire, cada palabra una súplica, una advertencia. La cruz no es solo un símbolo. El mendigo extendió su mano y de repente dos torres de luz que emergieron de la nada, dividiendo el ambiente. La atmósfera se volvió electrizante. La cruz es nuestra clave, Alejandro. Es el legado de los olvidados, de los que lucharon por su libertad. Es más poderosa de lo que imaginas. La multitud comenzó a murmurar, un zumbido de horror y asombro. Alejandro se sintió desorientado. «¿Qué legado?», preguntó, el corazón latiéndole con fuerza. María, la mujer que había sido fuerza y firmeza, ahora estaba a su lado, su mirada desbordando determinación. «La historia que nunca te contaron. Todo lo que creías no es como lo piensas». La presión aumentaba en el ambiente. Un nudo en su estómago empezaba a girar. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire todavía denso de tensión. Era su hermano, atrapado en el fuego cruzado. «¡Alejandro, huye!». La voz retumbó, pero en su tono había algo más, un miedo profundo que cortaba como un cuchillo. Y entonces, en un instante que pareció eterno, su padre cayó al suelo, el rostro marcado por el pánico, sus ojos llenos de perdón. «Lo siento, Alejandro». «¿Esto también es tu herencia?». «¿Qué?». Alejandro sintió que el mundo se desencadenaba como un efecto dominó. Todo lo que había conocido se desmoronaba frente a él, revelando una travesura de la verdad oculta. El mendigo ahora se erguía magnífico, una sombra viva de poder. «Alejandro, tú eres parte de esta historia. Eres el hijo del sacrificio y la resistencia». En un giro inesperado, Alejandro sintió que el aire vibraba a su alrededor, y la cruz en el pecho del mendigo empezó a brillar intensamente. La luz se intensificó, y de repente colisionó con la realidad de lo que había sido siempre su vida de lujos. Los ecos de su herencia lo rodeaban. El ruido se convertía en un eco lejano, y en un parpadeo, todo cambió. A su alrededor, las figuras que solían ser de confianza se desvanecieron, y la verdad comenzó a asomarse. El poder no está en el dinero, Alejandro. Está en quién eres realmente. El vendaval se tornó un huracán de emociones. Pero en un último susurro, su madre gritó: «Tienes que elegir, Alejandro». Antes de que pudiera asimilarlo, el mendigo extendió su brazo y una explosión lumínica estalló. El tiempo se detuvo una vez más. Alejandro quedó congelado en el instante, sintiendo cómo la esencia de su vida caía alrededor. Ruidos incesantes, ecos de riñas, sombras acechantes, todo competía por su atención. Con el alma desgarrada entre decisiones y revelaciones, solo pudo pensar en esas palabras. ¿Quién eres realmente? Y en ese momento feroz, todo lo que creía saber se tambaleó en la niebla de lo inesperado. La luz se intensificó y en un abrir y cerrar de ojos se encontró solo. ¿Qué sucedería a continuación cuando todos sus mundos se colapsaran a la vez? El aire vibraba, la luz se intensificaba y en un instante toda la realidad de Alejandro se detuvo. Esa mezcla de miedo y confusión se agolpaba en su pecho. El vendaval, la figura de su madre, el mendigo iluminado. Todo parecía estar a punto de desmoronarse. El eco del disparo aún sonaba en su mente como un tambor lejano. Se sentía atrapado,
como si cada decisión lo condujera a un callejón sin salida. Pero en ese momento crítico, la mujer encapuchada, que había sido su madre durante tantos años, se giró hacia él con un brillo en los ojos que no había visto antes. Tienes que recordar, Alejandro, esto no solo son palabras vacías. La cruz tiene un significado, un poder que va más allá de nosotros. Su voz retumbaba en su mente, tratando de romper la barrera del miedo. Las llamas de la verdad comenzaban a arder en su interior, cuando de repente una explosión resonó, como si el mundo estallara. ¡No! Alejandro gritó, pero no pudo moverse. El suelo tembló con fuerza, haciendo que todos se tambalearan. Desde el centro de todo, una sombra se erguía, imponente y amenazante. Era un hombre con una mirada de furia, que portaba una arma brillante y negra como el abismo. ¡Aléjate de ella! El grito resonó con un poder que hizo que todos se quedaran en silencio. Las almas temblaban, unos sin entender, otros llenos de terror. Cada palabra del enmascarado era un corte frío. Alejandro sintió el nudo en su pecho retorcerse. «¿Quién eres?», balbució. Una mezcla de miedo y desafío en su voz. «Soy el que ha estado buscando la verdad», respondió el hombre, su voz profunda y oscura. «Y soy el verdadero padre de tu madre». Cada palabra lo golpeó como una ola de hielo, y las reacciones fueron inmediatas. María se quedó paralizada, y el mendigo soltó un grito que partió el aire. «No puede ser», murmuró, su voz en un hilo, como si presintiera la inminente tormenta de revelaciones. La mirada de Alejandro se deslizó entre los rostros aterrorizados, y el horror comenzó a calar en él. La figura se acercó, y luego, como en un relámpago, alzó la mano. «La cruz es la clave para todo», dijo, con una determinación que hacía temblar incluso a los más valientes. «Tú, Alejandro, eres el portador de un legado que no comprendes». La atmósfera se volvió tensa, pesada. Era como si el aire estuviera colisionando. «¡No! ¡No puede ser verdad!», gritó Alejandro, buscando en los ojos de su madre, en los de su hermano. Pero su madre solo podía mirar hacia abajo, como si ella también estuviera atrapada en la red de mentiras. «Ellos siempre han querido que olvides», continuó el tirador. «Te quieren bajo control. La historia que crees conocer es solo una ilusión, y tú, Alejandro, eres el último con poder para cambiarlo todo». De pronto, el mendigo dio un paso al frente, y con una voz que resonaba como un trueno, dijo: «La cruz conecta la sangre de aquellos que lucharon. Ese hombre», señalando al tirador, «su intención no es salvarte, sino eliminar la resistencia». Todo se volvió un torbellino de voces y miradas. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba de sus pies. Las luces comenzaban a parpadear, el temporal de revelaciones cobrando fuerza. ¿Qué pasaba? ¿Quién era realmente su padre? La figura enmascarada parecía conocerlo todo. Estaba allí para desvelar las verdades que había ignorado toda su vida. De repente, un estruendo resonó, y el mundo a su alrededor se desvaneció en un mar de confusión. Las sombras se agolpaban, el aire se volvió pesado. En una última explosión de luz, Alejandro sintió como si toda la verdad que había estado ocultando cayera sobre él como un manto. Las miradas se encontraron, todos en un estado de shock, cuando de pronto un fuego comenzó a arder en el corazón de la multitud. Alejandro se dio cuenta en ese momento que todo lo que había creído saber sobre su familia, sobre su vida, estaba a punto de convertirse en cenizas. En un susurro,
Un grito interno le decía que esta revelación iba más allá de su comprensión, y una pregunta devastadora terminó de atormentarlo. ¿Podrá realmente afrontar la historia que se despliega ante él? La cruz, sus ojos, el eco de la violencia, todo lo que había conocido daba paso a un futuro incierto. ¿Quién era él realmente en medio de tanto dolor y verdad desgarradora? Y en el instante que se preparaba para responder, una sombra se cierne sobre él, dejándole con un solo pensamiento consumiéndolo. ¿Qué pasará si no puede sobrellevar el peso de su legado? El aire seguía cargado de tensión, y Alejandro no podía quitarse de la cabeza las palabras que resonaban en su mente como un eco incesante. ¿Quién eres realmente? La presencia de su madre y el mendigo a su lado parecía ser su única ancla en medio del caos. Pero, ¿cuándo? Las miradas se cruzaron cargadas de dudas, cada uno sintiendo que el piso bajo sus pies podría desvanecerse en cualquier momento. ¡No te acerques! Alejandro sintió el sudor frío recorrer su espalda. El hombre enmascarado sonrió con malicia, una sonrisa que le heló la sangre. En un movimiento rápido, sacó un objeto de su chaqueta. Era un medallón, colgando de una cadena. Brillaba intensamente, un reflejo del sol que golpeaba en la entrada del templo. «¡No puede ser!», alguien murmuró entre la multitud. Las luces de los ojos se centraron en el medallón, todos sintiendo un escalofrío recorrer sus cuerpos. Ese medallón es el que buscaban. El símbolo de poder que unifica a los descendientes de la cruz. El vendaval se intensificó. Alejandro no pudo apartar la vista del medallón, mientras el hombre comenzaba a erguirse en un aura oscura. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro, su voz temblando. El tiempo parecía haberse detenido. Todo era un mar de incertidumbre llena de preguntas sin respuestas. «Eres hijo de la cruz, Alejandro. Eres el elegido para volver a unir a los que lucharon», explicó el hombre con un tono casi reverente. La revelación lo golpeó como un trueno. «¿El elegido?», se preguntó a sí mismo. La confusión se reflejaba en los rostros de los presentes. Entonces, de repente, todo cambió. Un estallido sordo resonó, y una onda de energía recorrió el aire. Las luces parpadearon y un destello envolvió al medallón. Como si el tiempo hubiera retrocedido, la figura del hombre enmascarado se desvaneció, dejando a un joven en su lugar, su hermano. «¡No! ¡No puede ser!». Alejandro dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. Era su hermano, el que había creído perdido para siempre. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». La incredulidad se apoderó de Alejandro. La presión en su pecho volvió con más fuerza. «Tuve que hacerlo para protegerte. No era seguro que la verdad saliera a la luz». «No aún», dijo el joven, su voz llena de ansiedad. «La cruz, la herencia, toda esta lucha no es solo de nuestra familia. Abarca mucho más». Las palabras de su hermano cortaron como un cuchillo, cada sílaba revelando una red de secretos que había ignorado. La audiencia se quedó boquiabierta, algunos murmurando y otros sin poder discernir el significado de todo. Pero en ese momento, todo continuó adelante. La sombra del pasado comenzó a desvanecerse, y a pesar de toda su confusión, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero giro estaba por llegar. «¡Nunca estuviste solo!», exclamó su hermano. Y en ese instante, mientras el medallón caía al suelo, toda la narrativa se tambaleó. Una visibilidad de recuerdos comenzó a inundar la mente de Alejandro. Sueños compartidos, risas, lágrimas, una familia rota unida por un hilo de legado. «No, el legado solo te habrá traído sufrimiento». Una voz resonó desde la multitud, y en ese instante,
María se abalanzó hacia adelante, su rostro radiante pero feroz. «Deja de mentirle. No es solo un descendiente». Su hermano se congeló, los ojos llenos de una verdad que desnudaba sus palabras y lo dejaba expuesto. La revelación provocó un gran susurro entre las sombras de aquellos reunidos. Alejandro sintió que el aire se hacía más pesado. ¿Qué significa esto? Alejandro estaba confundido, buscando respuestas en las miradas de quienes lo rodeaban. La verdad le golpeaba en la cara, y en un parpadeo la atmósfera densa se volvía asfixiante. Las familias no son solo sangre. María defendió su postura entre el torrente de murmullos. Todo lo que has aprendido está lleno de mentiras. La batalla por la cruz y su poder trae consigo una acción inevitable. Las piezas del rompecabezas caían, pero la imagen resultante era oscura y aterradora. La verdad era un laberinto lleno de pasajes ocultos, donde cada uno de ellos se encontraba atrapado. Alejandro sintió que el vacío se extendía, una pregunta angustiante en la punta de su lengua. ¿De verdad estaba listo para enfrentar el significado de su herencia? El murmullo de descubrimientos ocultos resonaba al fondo mientras las sombras parecían cobrar vida. En ese instante, las palabras de su madre volvieron a hacer eco en su mente. La crueldad es parte de la historia que no podemos cambiar, pero la lucha está en lo que decidimos hacer. Y justo cuando Alejandro sintió que la verdad lo asfixiaba, el medallón de su hermano resplandeció con una luz intensa, convirtiendo todo a su alrededor en un estallido de colores. El mundo comenzó a girar y las sombras se alzaron. Todo se volvió un torbellino de incertidumbre, y en ese preciso instante un grito escapó del fondo de su ser. La cruz estaba temblando y la pregunta que lo atormentaba se expandió en su mente. ¿Sería capaz de afrontar la verdadera naturaleza de quién era, de lo que representaba y de lo que verdaderamente estaba en juego ahora? Mientras el tiempo avanzaba, la luz seguía brillando y la conmoción era palpable. «¿Eres tú, mi hermano?», exclamó con incredulidad, su corazón latiendo fuertemente ante la inesperada revelación. La presencia del medallón resonaba en el aire, creando un vínculo entre ellos que parecía unir tiempos y generaciones. «No hay tiempo que perder», gritó su hermano, avanzando con determinación. La multitud contenía la respiración. «La cruz es nuestra conectividad con aquellos que han sido olvidados, pero también es poder. Debemos unirnos contra lo que viene». Cada palabra de su hermano creaba un eco de esperanza entre los presentes. El mendigo, ahora más que nunca un guardián de secretos, sonrió con la mirada llena de sabiduría. «Así es, Alejandro. Es tu momento de levantarte». Ahí, en medio de la confusión, la figura de su madre, llena de luz y amor, permanecía de pie, sosteniendo la verdad oscura a la vista de todos. «Eres el legado de una lucha que va más allá de nosotros. El tiempo se agota y es el momento de enfrentar el destino. No dejes que el miedo te atrape». Sus palabras resonaban como un mantra, instando a Alejandro a mirar hacia adelante, hacia el futuro que ahora demandaba ser reclamado. Con el medallón brillando intensamente, Alejandro se sintió empoderado. Las voces de su familia, del mendigo, de su madre, retumbaban en su cabeza. Era más que un hijo, era el portador de una historia oculta, lista para revelarse. La forma en que el medallón contenía el poder de liberar a su pueblo de la opresión alentó su espíritu. «Unámonos, esta es nuestra lucha, no solo la mía», dijo él, su voz resonando con verdad. La atmósfera cambió. Los murmullos se convirtieron en gritos de apoyo. Entre la multitud se podían ver rostros olvidados,
hombres y mujeres que habían sido testigos de injusticias y sufrimientos. Una marea de fuerza emergió entre ellos, levantándose como un solo cuerpo, como una ola de resistencia. Alejandro sintió la energía vital fluir a través de su ser, un vínculo que trascendía lo material. ¡A la cruz!, gritaron al unísono, y en un instante el medallón brilló con fuerza, iluminando sus corazones. La conexión fue instantánea, como si las historias de sus ancestros fluyeran a través de ellos. Con cada paso que dieron hacia la cruz, el templo reverberaba con la energía de la lucha, y la luz se intensificaba en su interior. Pero justo cuando la victoria parecía cierta, la sombra del pasado volvió a alzarse. El hombre enmascarado, su verdadero padre, se aproximó con una mirada desafiante. «No te dejaré ganar». «La historia no se altera tan fácilmente», afirmó, su voz vibrando con odio. Alejandro sintió un escalofrío, pero en el fondo de su corazón comprendió. No estaba solo. Su familia lo respaldaba. «Esto no es solo mi lucha, es de todos nosotros», dijo Alejandro, enfrentando a su padre con una determinación renovada. La lucha por la cruz, por nuestra identidad, es el legado de todos aquellos que me precedieron. Una explosión de energía emanó de la cruz, como si el poder ancestral finalmente se liberara. La luz llenó el espacio y la sombra fue arrastrada hacia el abismo. Las voces que habían estado atrapadas en el aire comenzaron a resonar, elevándose en un canto antiguo que hablaba de resistencia, de libertad. Alejandro comprendió que había llegado al clímax de su destino. Con el paso del tiempo, la figura de su madre se desvaneció lentamente, pero no antes de dejarle un último mensaje. «Recuerda, Alejandro, siempre hay luz en la oscuridad si tienes el valor de buscarla». Los ecos de sus palabras se abrieron paso entre los recuerdos, y un susurro de esperanza invadió el espacio. Mientras se guiaba hacia la multitud, Alejandro pudo ver en sus ojos una nueva determinación. Todos estaban listos para luchar, listos para recuperar lo que les pertenecía. Entonces el caos se transformó en unidad. Cada uno de ellos se erigió como un solo ser, listos para enfrentar los desafíos que vendrían. La cruz brillaba intensamente, haciendo que la oscuridad temblara ante su luz. Nunca habían estado tan cerca de la verdad. En ese momento, Alejandro supo que esto era solo el comienzo. El futuro seguía siendo incierto, pero juntos podrían forjar un camino nuevo. Con su hermano a su lado y el mendigo, ahora un verdadero líder, juntos se adentraron hacia lo desconocido, donde las posibilidades eran infinitas. Y así se cerró un capítulo, pero comenzó otro. La historia de lucha y resistencia continuaría, y Alejandro, aún inspirado y guiado por amor, se detuvo un momento para mirar a su familia. «Esto apenas empieza», murmuró, listo para enfrentar lo que vendría. Y ahora, querido amigo, este es el momento de demostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Tu apoyo es fundamental. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace, porque tú eres parte de nuestra historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este impresionante desenlace. La aventura continúa y tú puedes ser parte de ella. ¡Actúa ahora!